Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Bodan Siroyit y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la sonata de María Ana Martínez, una compositora que, bueno, por el apellido podemos ver que es castellano, pero que desarrolló principalmente su actividad y vivió en Viena. Antes de empezar un poco a hablar de la pieza, lo que me gustaría es hacer una breve contextualización de la misma. Aquí podemos ver que Ana María Martínez, bueno, pues era una compositora que nació en Viena. Fue una compositora, cantante, intérprete, intérprete de teclado. En aquella época estamos en esa transición de que teníamos clavicordios y clavecines que, bueno, progresivamente se han convertido en el pianoforte, y su apellido español se debe a su abuelo paterno, como viene aquí. Entonces fue discípula de Joseph Haydn, quien la llamaba la pequeña española, y probablemente sea la compositora, bueno, más citada de su tiempo, puesto que ya, bueno, estaba haciendo realmente, bueno, obras de gran escala, como vamos a ver en la sonata en la actualidad. Pone que nació, bueno, bautizada como Ana Caterina. El abuelo, pues, era de origen español, aunque fue instalado en Nápoles. Y bueno, pues aquí tenemos un poco la biografía de sus padres. Y finalmente, bueno, también podemos ver que debido a una intervención de Metastasio, pues la joven pudo tomar lecciones de Haydn. Y realmente el estilo musical que vamos a ver es fuertemente influenciado por el lenguaje de Haydn, y bueno, quizás ese desarrollo precoz que tenía ella en su estilo, pues le llevó a tener esa posición tan destacada en la época. Su forma, además de tocar el clave, podemos ver que se comparaba al hijo de Bach, Carl Philipp Emanuel, e incluso fue admitida a la Academia Filarmónica de Bolonia. Aparte de la pieza que vamos a ver, que es la sonata, bueno, tiene un concierto para teclado, una sinfonía, unos cuantos motetes, misas, oratorios y cantatas. Y bueno, también vemos que, como fija aquí, bueno, pues la herencia de la familia Martínez, bueno, fue importante, y la carrera musical era bastante activa en su época y causaba admiración. No obstante, bueno, pues se tiene que entender que en aquella época en la sociedad, pues el trabajo de compositor pues no era tan bien aceptado y tan bien visto por el género femenino, lo cual por desgracia llevó a su olvido tras la muerte, y bueno, pues ahora se está haciendo este movimiento de recuperación de su obra. Como podemos ver, bueno, vivió en Viena, como figura aquí, en nacimiento y muerte. Y quizás, bueno, por las fechas es interesante observar que nació antes que Mozart, en 1744. Aún estaba Bach en sus últimos años. Y cuando murió, pues ya quizás el estilo mozartino, pues no estaba tan instaurado, y ya estaríamos hablando de una transición hacia un estilo más romántico. Concretamente, la obra que vamos a ver, la podemos ver aquí en pantalla, es del año 1765 aproximadamente, lo cual apunta, bueno, hacia una edad en la cual el estilo clásico estaba bastante desarrollado. Sin embargo, también, bueno, el manuscrito que figura en MSLP es del año 1810, y la edición que vamos a usar es la de Ernst Bauer. Como tal, si entramos en la página Wikipedia de MSLP, podemos encontrar, bueno, pues una serie de piezas, y concretamente no sé si las tres sonatas están. Evidentemente hay esta otra sonata que está en mi mayor, que también es bastante interesante, pero nos centraremos hoy en ver el primer movimiento de la sonata en la mayor. Pues ya sin más voy a empezar con lo que es la división formal de la pieza. A medida que vamos a ir haciendo la segmentación, también iremos comentando un poco la forma. Esta primera aproximación nos permitirá entender mejor lo que es la estructura general, y a partir de ahí pues empezaremos a hacer un análisis más detallado. Aquí concluiría la primera semifrase. Pero tenemos nuevamente ese cierre repetido a modo de eco.
Y a partir de aquí parece que tenemos un material contrastante. Y llegamos a la dominante. La dominante de la dominante, que sería si dominante de mi. Claramente este bajo marca un inicio de un material nuevo. Y a partir de ahí tenemos una frase de cierre. Vale, eso supondría la exposición. Ahora miraremos dónde están los temas. Continuamos un poco con el desarrollo. Aquí tenemos una nueva parte. Como hemos podido ver, realmente no hay una recapitulación, sino que tenemos una serie de secuencias que nos podrían recordar un poco más la forma sonata más antigua, que es la del barroco, en la cual pues se empezaba con el área dominante, había una especie de retransición y volvíamos a la exposición del tema B, pero ahora en vez de ser la dominante, en la tónica. Es exactamente lo que estamos viendo aquí, con esta repetición que nos lleva hacia el final. Entonces lo que vamos a hacer es primero analizar el tema primero que tenemos, que sería la exposición. Vamos a ubicarlo aquí con exposición en la mayor y tenemos el tema A. Este tema A, realmente lo primero que tenemos que decidir es cuánto dura, porque por lo visto, bueno, podría extenderse bastante. Lo que está claro es que cuando ya estamos en una sonoridad en la cual está establecido mi mayor, pues estaríamos en ese área ya de dominante. Y lo primero que habría que ver es, bueno, pues dónde termina y dónde empieza lo que sería la transición. Cuando empezamos con esto, es una prolongación de la tónica. Y hay una cadencia perfecta que se produce aquí, que realmente cumple todas las funciones tonales que tendría una cadencia. Entonces, empezamos con un poco de análisis armónico. Aquí habría una prolongación de esta tónica que abarca un poco esta dominante, primera inversión, y la tónica en primera inversión que sigue.
Con lo cual realmente es un recurso muy habitual, en el cual tenemos una extensión de la tónica y se podría interpretar como si este la realmente pues está sostenido, está mantenido a medida que está exponiéndose el tema. Una vez que hemos pasado de esta función de tónica, tenemos las funciones contrastantes, una subdominante que nos lleva a la tónica, y a partir de ahí tenemos esta predominante que es un segundo con séptima, que nos lleva a una séptima dominante, y finalmente tenemos la tónica. Esto sería realmente el gesto cadencial y lo podemos ver como cadencia, puesto que realmente se produce este movimiento de dominante en estado fundamental que lleva hacia una tónica en estado fundamental. Pero si observamos lo que sucede en la mano derecha, no tenemos la fundamental en la melodía, sino que tenemos el tercer grado. Y al tener el tercer grado ahí, pues realmente en terminología de Capri no podríamos hablar de una cadencia perfecta, sino que habríamos de una cadencia imperfecta, donde sea una cadencia auténtica e imperfecta, lo que se llama como Imperfect Authentic Cadence, IAC, ¿no? Y este IAC pues es lo que se repite aquí a repetición a modo de eco. Dado que el tempo podemos ver que es alegro, pero bueno, realmente el pulso como tal, más que un 4x4, se siente como un 8x8, donde la corchea es realmente ese pulso. Podríamos entrever dentro de esto pues una forma de frase en la cual pues la cadencia o la continuación, el consecuente, se repite dos veces. Esa repetición a modo de eco hace que eso sea la misma armonía. Entonces, si estuviésemos analizando esto desde la perspectiva de la frase, pues tendríamos el primer momento musical, que sería este. Vamos a, por ejemplo, ponerlo con los cuadrados. Entonces tenemos aquí el cuadrado rojo, que abarcaría hasta el la, y otro material que sería el azul, que sería la respuesta, que empezaría en este la y terminaría en el do. Y esa respuesta es la que se repite a modo de eco. ¿Cómo llamaríamos esto? Pues sería la idea básica y esta sería la idea contrastante. Y esta idea pues se repite dos veces. No tenemos una repetición de la idea básica. Esta idea es contrastante y cadencial también. Cadencial puesto que tenemos esa repetición del final. Con lo cual el tema es un tema que dura 3 compases, los cuales podríamos ver una articulación de 1 más 2, donde el primer momento es la idea básica y el segundo momento es una repetición de la idea cadencial. Y esto generaría una frase de carácter cerrado, pero no es una frase completamente conclusiva. Sí que termina en tónica, pero tiene ese carácter abierto. Entonces es una frase con la cadencia imperfecta en la tónica, no modulante. Vale, ¿cómo se estructura aquí este tema? Y bueno, ¿qué es lo que sucede con él? Realmente, si nos fijamos, cumple todos los requisitos que tienen los temas clásicos. De hecho, tengo un vídeo en el canal en inglés que se llama ¿Qué es lo que hace una buena melodía? Y una de las reglas de las que hablo es que todas las buenas melodías en el periodo clásico, en el romántico, incluso en las melodías modernas, pues utilizan un arpegio como elemento unificador del discurso. Y en este caso, bueno, es que el tema en sí es directamente un arpegio. Y es llamativo puesto que el arpegio realmente se prolonga y llega hasta la nota más aguda, que es este la. Todo esto da mucha dirección y mucha direccionalidad a la melodía. Y de hecho la manera en la que se llega a este la por movimiento contrario pues también da esa sensación de contrapunto. Tenemos ese movimiento contrario que facilita ese salto. ¿Y qué es lo que tenemos que no sea, digamos, el material del arpegio? Pues el otro elemento que tenemos es el elemento de lo que sea una escala. Entonces podríamos hablar de este motivo como el motivo de la escala,
que es el motivo que se repite varias veces. Podemos aquí señalarlo con este púrpura y ver cómo esas fusas en escala pues tienen diferentes repeticiones en la mano derecha y en la mano izquierda. Dicho esto, no solo se presenta de esta manera, sino que también la tenemos por aumentación. Y también podemos ver la escala en la mano izquierda, que a fin de cuentas pues realmente es una aumentación que va por terceras paralelas. Es una armonización en décimas. Que las décimas no son otra cosa que una tercera con una octava. ¿Qué es lo que destaca de esta textura? Pues destaca claramente esa claridad y ese balance que hemos visto en Haydn y que claramente, bueno, Martínez había asimilado aquí de una manera magistral, y lo que se observa es que hay una continuidad en la cual cada compás incluso cada pulso está moviendo la música hacia adelante. Primero tenemos un ritmo con puntillo, la anacrusa no lo es. Y luego tenemos, por ejemplo, el ritmo de las fusas, ritmo de nuevo con puntillo más prolongado, porque el primero era de semicorcheas, este es de corchea, que le siguen dos fusas. Y de esta manera, bueno, pues hay una variedad constante en lo que es la rítmica. Y no solo en la mano derecha, sino que también en la mano izquierda, porque aunque tengamos corcheas, tenemos momentos en los cuales están haciendo 4 iguales, o tenemos 2 y luego una y una. Eso sería realmente el proceso de aceleración del ritmo armónico, que realmente aquí, bueno, no sirve para modular o ir a ningún sitio, pero claramente podemos ver cómo se delimita un ritmo inicial de 4 que pasa luego a ser de 2 y finalmente tenemos un ritmo de una única corchea. Y una vez que esto se establece, pues la cadencia tiene esa aceleración del ritmo armónico bien definida, que es bastante característica de las ideas contrastantes, cadenciales, y también el hecho de que vaya con una secuencia descendente, que no deja de ser otra cosa que una aumentación de ese ritmo. ¿Vale? Eso sería la frase A. Como vemos, una frase muy bien escrita, muy bien organizada, y donde la podríamos ver de nuevo es aquí. Y como tal, bueno, tampoco es una presentación completa, porque tenemos, esto sería el desarrollo, sería la frase A en dominante. Es una forma dominante del motivo. Y en esta forma dominante se puede observar que conservamos un poco esa misma estructura de fragmento temático, bueno, idea básica, que llega hasta aquí, y idea contrastante. Pero la idea contrastante no se repite, cosa que sí sucedía antes. Y la idea contrastante nuevamente vuelve a ser una idea que presenta una cadencia, pero en este caso incluso el gesto cadencial está muy suavizado, y más que presentar la dominante en estado fundamental, como sería habitual, tenemos una inversión. Como tal, armónicamente esto pues lo que genera es un proceso de modulación, porque inicialmente estamos en la tónica con esa prolongación que tiene su dominante, aquí es la dominante que ponemos entre paréntesis, y la tónica de nuevo, pero esto se convierte ahora en dominante el cuarto y va hacia este cuarto grado.
Y lo hace de tal manera que realmente más que escuchar cuarto grado, estamos percibiendo como si estuviésemos en la mayor haciendo una dominante y una tónica. Y esa forma de modular pues es bastante llamativa porque realmente la mayor sería el punto de partida de la pieza. Entonces tenemos una forma dominante, modulante, que inicia en mi mayor y concluye en la mayor. Ese sería un poco el camino que se describe. También es llamativo en este desarrollo y esta frase es el uso del silencio. Hay un silencio muy prominente en lo que es la mano izquierda y esto genera una textura más de monodia, pero al mismo tiempo sería una especie de recitado o solo instrumental, donde tenemos esa melodía principal en la mano derecha sin ningún acompañamiento. ¿Y en qué consiste esa melodía? Pues si nos fijamos y recordamos bien, tenemos este motivo, que es el motivo de la escala descendente, y este motivo se repite aquí nuevamente y lo tenemos desarrollado por aumentación en esta voz. Al mismo tiempo, el motivo, ahora que estamos viendo de la escala, tiene su presentación invertida, a la cual le podríamos dar quizás otro color, podríamos ponerla en rosa, y es esta escala que surge aquí. Es la, si, do, re, que sería concretamente la inversión de re, do, si, la. Y esta línea, quizás aquí, bueno, pues también se puede entrever cómo nos lleva hacia el la. Mi, fa, sol, la. Ahora aquí se convierte en sexto. Vale, pues eso sería el tema A. Ahora vamos a ver un poco el proceso modulante y la decisión que tenemos que tomar es decidir dónde empezaría el tema B. Como tal, claramente si vamos desde atrás, esto es ya el tema B. Y probablemente la frase precedente también. Que tiene esta repetición, que si nos fijamos cae en mitad del compás, porque realmente esta melodía es la misma que la otra, pero estamos en mitad del compás. Bueno, aquí claramente estaríamos en un tema, en el tema B, pero lo que habría que decir es si esto que suena previamente es ya el inicio del tema B. Y vamos a comprobarlo porque la manera de comprobarlo mejor sería la de ver si esto se repite aquí. Claramente tenemos una repetición. Eso es muy llamativo porque realmente ahora que he ido muy rápido y no he mirado esto, veo que tenemos la repetición del tema A realmente aquí, en tónica. Con lo cual, si esto es el caso, estaríamos hablando de una sonata en espejo, donde la recapitulación, porque esto es el tema A, se produce en espejo. Vamos a comprobarlo y parece ser así. Entonces, esto sería el tema A.
y realmente duraría hasta aquí y es una repetición exacta, literal. El único elemento que la diferencia es que tenemos un inicio a medio compás. Y eso es bastante habitual en las fugas de Bach, se puede encontrar este tipo de recurso. Y bueno, en las sonatas quizás más clásicas, pues no es muy habitual encontrar una sonata de Mozart que uno de los temas pues inicie en la mitad de un compás. Pero esa técnica es bastante efectiva y lo que nos lleva aquí es luego a este momento. Nos lleva a este momento que es realmente la repetición de ese final, de esa codeta. Yo creo que la podemos denominar así. Entonces sería la frase conclusiva. Realmente está escrita como un mini periodo muy condensado. Pues sería la codeta, que dura 2 compases, o técnicamente un único compás, puesto que empieza ya de forma anacrúsica y termina aquí. Y este sería el mismo elemento de la codeta. Ahora bien, esto que estamos viendo aquí suena muy parecido al tema B que tenemos aquí. Entonces, el tema B se repite. ¿Qué ocurre? Que como tal, lo que tenemos de forma precedente es que no hay transición. Están conectados directamente. Y eso podría ser también bastante habitual. Entonces tendríamos aquí el tema B. Esa sería la codeta. No hay dos temas, ¿ves? Un único tema. Este sería también el tema B. Y lo que precede sería esta transición, que sería, bueno, más extensa. Si lo queremos ver como un tema en sí, tendríamos que ver cómo se desarrolla en la recapitulación. Entonces, en la recapitulación tenemos esto. Realmente está modificado y esa modificación que tenemos aquí pues es lo que me haría pensar que lo más coherente sería pensar que la recapitulación se produce con la reexposición de este tema y lo que tenemos aquí es una transición que evidentemente es más extensa, pero bueno, esta extensión justifica un poco el que la veamos más desarrollada en el desarrollo. Entonces, todo esto sería la transición y es una transición que tiene varias partes. Realmente hay como una doble modulación. Una primera modulación nos lleva hacia la dominante y luego una segunda modulación nos lleva a esa dominante a la dominante. Y a partir de ahí pues se inicia este proceso de standing on the dominant, que es un proceso en el cual estamos prolongando la función de dominante antes de resolver y ya presentar el tema B de forma contundente aquí. Entonces, visto de esta manera, pues tendríamos un T1, una continuación y quizás, bueno, pues esto sería lo más apropiado para denominarlo como T2, que tiene estos trinos y se desarrolla aquí. Y es el desarrollo donde se puede ver pues más presencia de estos materiales.
Y luego llegaríamos aquí a la recapitulación donde están los temas A, tema B y tenemos la codeta del tema B. ¿Vale? Eso me parece cuadrar bastante bien. Lo que voy a hacer sin duda a lo mejor es dividir aún más los materiales, porque podríamos hablar de T2, T3. Y T4. ¿Vale? ¿En qué consistiría T1? Pues T1 es simplemente una única idea que vemos que se repite en dos formas. Tenemos primero su forma en lo que es la tónica, que se vuelve a repetir aquí, y luego tenemos una forma en la dominante. O más bien incluso podríamos decir al revés, que tenemos primero la forma que va hacia la dominante y luego tenemos la forma que va hacia la tónica. Lo que está produciéndose es un camino, bueno, cadencial, en el cual si lo miramos desde mi mayor, tendríamos la función de predominante del cuarto grado, que va a un primer grado invertido, y luego tenemos este dominante invertida, que cadencia hacia la tónica. Y esto se vuelve a repetir con el cuarto grado, el primer grado invertido, la dominante y la tónica. El giro melódico como tal que se produce aquí es realmente muy directo. Lo que tenemos es, por un lado, el movimiento ascendente del bajo, que consiste en re sostenido que va al mi, y luego hay también un movimiento descendente que es el que va del la hacia el sol sostenido, y es el proceso contrario, el cual vamos bajando. Y en cierto modo se puede ver que ese mismo movimiento melódico de re sostenido a mi, pues lo tenemos aquí, que voy a poner en rojo. Re sostenido a mi, re sostenido a mi. Y el movimiento descendente que tenemos del la al sol lo podemos ver aquí. Entonces hay una especie de trocado. Quizás aquí también se podría señalar. Entonces tenemos la que va al sol y luego re que va a mi. Y hay esa inversión continua de trocado de voces, pero no es completo porque realmente los ritmos se mantienen, pero lo que tenemos es un trocado de carácter melódico, de las notas fundamentales, y ese trocado de voces caracteriza ese contrapunto más invertible que tenemos aquí. Y esta T1 pues sería vista como un periodo que concluye nuevamente con una IAC, una cadencia imperfecta, puesto que en este caso está también invertido el bajo y también la soprano, la melodía superior. Una vez que llegamos aquí, lo que hay es más bien una secuencia. Y esta armonía secuencial que tenemos aquí, pues tiene dos pasos. Un primer paso que nos lleva hacia la y un segundo paso que nos conduce hacia si. Y eso sería una secuencia de carácter ascendente. Tenemos el modelo y una repetición no es completamente exacta, sino que hay pequeñas variaciones. Es una repetición, una segunda ascendente. Y esto nos hace ir de la, que inicialmente lo teníamos aquí, hacia si. ¿Y para qué nos hace falta si? Porque si en la tonalidad de la mayor es la dominante de la dominante. ¿Y para qué nos hace falta la dominante de la dominante? Pues si lo pensamos, vamos a ir a un tema B que está en mi mayor. Y como queremos que ese mi mayor sea un tema que ya entra de forma conclusiva o de forma en la cual pues está la tonalidad ya definida,
la mejor manera de hacerlo no es yendo directamente a mi, diciendo aquí estoy con mi, sino que yendo hacia la dominante de mi, que sería si, para que una vez que lleguemos al tema B, suene de forma resolutiva y tengamos ya esa tonalidad establecida. Y es exactamente lo que se produce aquí, con este material, que bueno, está basado en esa escala. Podemos de hecho utilizar los mismos colores. Teníamos el rosa para la escala ascendente, en este caso, bueno, pues la escala es ascendente. Ahora se produce por disminución, aquí la tenemos repetida, y después de llegar aquí, pues en T3 la escala recobra el movimiento descendente. Y aquí tenemos esas 4 notas que van bajando, que nuevamente van bajando, bueno, pues por un movimiento en el cual van por terceras o décimas paralelas. Eso sería el contrapunto básico. Y estaría ornamentado. Pero es un contrapunto paralelo de armonización paralela por décimas. ¿Y qué es lo que sucede aquí en la mano izquierda? Pues en la mano izquierda podemos ver, por un lado, una articulación más corta. Tenemos esta articulación más breve, que está caracterizada por los silencios. Y la armonía, pues realmente lo más importante que tiene es este quinto primero, que primeramente está en la mayor. Y luego este quinto primero, en este caso invertido, que estaría en la dominante, que es si mayor. Y aquí tenemos el si mayor haciendo el quinto primero. Una vez que llegamos ahí, realmente estamos en mi mayor y la armonización es muy directa. Lo que tenemos es una tónica que se prolonga, aquí una especie de dominante entre paréntesis, y vuelve a ser la tónica que va a la dominante. Entonces hay una prolongación de la función de tónica y aquí hay una repetición en eco, una octava descendente. Y esto podríamos marcarlo a lo mejor con algún color para señalar el modelo, que lo tenemos aquí, que sería este, y su repetición en eco, que sería esta. Está ahí. Vale, el motivo, bueno, aquí es una secuencia, tampoco veo necesidad de hacer demasiado hincapié, pero bueno, lo podríamos también señalar indicando dónde está la referencia. Quizás incluso podríamos ajustarlo más porque como tal iniciaría aquí, terminaría con el La, y este iniciaría con el Mi sostenido y concluiría con el Re. Una vez que llegamos aquí, nuevamente hay una progresión en la cual hay una repetición del material. Primeramente, bueno, lo llamativo es esta polirritmia. Realmente hay una polirritmia bastante compleja. Estamos haciendo 8 contra 3. Lo cual es bastante elegante. Pero toda esta sección T4 sería lo que nosotros denominaríamos el standing on the dominant, que es una semicadencia prolongada, ampliada o prolongada. Y en este caso, pues, ¿cuáles son los ingredientes que la determinan? Pues por un lado, ese movimiento en el cual vemos que hay un giro ascendente. Creo que el ascendente lo tenemos con rosa, entonces, bueno, está también en la melodía, pero el que realmente nos interesa es el que está en el bajo, que nos llega hacia mí. Y nuevamente desde mi vemos que sigue subiendo y luego del si vuelve a aparecer e ir hasta mi.
¿Esto qué significa? Pues que armónicamente solo hay, bueno, estas dos funciones básicas, la dominante que va a la dominante, y nuevamente tenemos la doble dominante que va a la dominante. En términos de acordes estaríamos hablando de un si séptima dominante que va a un mi y un si séptima dominante que luego nuevamente va a mi. Hasta tal punto es esto que podríamos incluso pensar que este sería un tema como tal, pero como vimos que el tratamiento que recibe es un poco diferente en lo que es la recapitulación, pues lo hemos decidido excluir. Pero aquí tenemos nuevamente su referencia muy directa. Si pensamos que aquí se produce la recapitulación, que podría ser el caso, esto implicaría pensar que directamente esto sería el tema B y lo que es una recapitulación bastante innovadora en muchos sentidos, puesto que lo que estamos viendo es que el tema A está intercalado en mitad del tema B. Si ese es el caso, pues tendríamos que ver que solo hay un T1 y un T2 y a partir de aquí esto que hemos llamado ya T3 pues sería el tema B. Y aquí este tema B pues es el que tenemos presentado de forma directa ahí. Lo que ocurre es que para que se dé el caso pues tenemos que tener una buena preparación previa de lo que es esa tonalidad de la mayor. Y si nos fijamos aquí, es que esto es la repetición de la transición también, ¿vale? Y al ser esa misma repetición de la transición, pues nos da un poco pie a pensar que evidentemente ya ver la recapitulación como algo que aparece aquí sería quizás excesivo. Entonces, yo creo que lo más correcto sería ver que aquí tenemos una reexposición de la transición, que esto podríamos denominarlo como una retransición, en la que realmente hay una copia exacta de lo que es la transición, con esas cuatro partes. Tenemos por un lado el T1, tenemos por otro lado el T2, y aquí tenemos el T3, y luego aquí con esta entrada de los tresillos pues empezaría el T4, que es el famoso Standing on the Dominant. Y después de esto lo que hay es una pequeña ampliación cadencial, que sería esta. Entonces esto sería el nuevo material. Vamos a comprobar si es completamente nuevo porque se parece mucho, pero bueno, creo que es bastante diferente de este material, sí, porque no tenemos esas garrapateas. Bueno, no serían semifusas, esas semifusas no aparecen aquí. Entonces esto sería una extensión cadencial previa a la recapitulación. Y claro, al tener este proceso invertido en el que primero presento la transición, luego presento el tema A, pues ya no vuelve a aparecer la transición. Es decir, omite la transición al haberla reexpuesto previo al tema A. Y eso tiene bastante sentido, puesto que si ya has hecho una repetición del tema A, pues aquí no tiene mucha cabida volver a hacer la transición, más aún teniendo en cuenta que no es necesaria, porque tema A y tema B están en la misma tonalidad. Cuando presenta el tema B en tónica, pues aquí tenemos la resolución de la disonancia estructural. Con lo cual, eso sería el planteamiento que desde mi punto de vista, bueno, pues tiene mucho sentido y lo que nos deja es, bueno, con una sección un poco de desarrollo más breve,
pero que realmente corresponde a lo que es su función, que es desarrollar el material. Y aquí lo bastante innovador, que bueno, tampoco se ve en muchas sonatas, es esta repetición casi exacta de la transición una cuarta ascendente. ¿Vale? ¿Por qué hacemos una cuarta ascendente? Porque inicialmente, bueno, estábamos en mi, y al estar en mi, pues todo lo concluía en mi. Y ahora si queremos que todo concluya en la, para estar en la tónica, pues tenemos que subir todo una cuarta. Hay evidentemente pequeños cambios de octavación y demás, y esos serían, bueno, pequeños cambios que también habría que cotejar, puesto que esta edición no sería, desde mi punto de vista, la más acertada para ver la pieza. Pero aquí, por ejemplo, este sol sostenido, desde mi punto de vista, creo que tendría que ser un mi. Y si fuese un mi, esto correspondería a esto que tenemos aquí. Sería un poco raro que fuese aquí al re sostenido, pero va aquí hacia un la. Entonces, bueno, hay pequeños cambios, pero como tal la transición se repite de forma casi idéntica en la recapitulación. Entonces, visto esto, pues solo nos quedaría ver el tema B, que es este. Y esa codeta. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues armónicamente, nuevamente hay una direccionalidad magistral, puesto que el bajo está muy claramente delimitado. Vamos a ver cómo va subiendo. Sol, la, si. Nuevamente sol, la, si. Y esto se armoniza con las funciones tonales básicas. Tenemos la tónica en primera inversión. Aquí tendríamos el cuarto grado, que funciona como subdominante y predominante. Y vamos a la dominante, que tiene cuarta y sexta cadencial, que va hacia el estado fundamental. Y aquí hay una repetición en eco literal. ¿Qué ocurre? Que como podemos observar, bueno, pues el tema duraría un 2, 3, 4, 5, 6 pulsos. Y al durar 6 pulsos, pues a la hora de repetirlo, tenemos ese desajuste de que empieza en mitad del compás. Y al durar también 6 pulsos, no tiene esa resolución, con lo cual al añadirle la resolución, dura ese pulso adicional que es el séptimo. Dicho de otra manera, si vemos con colores rojo y azul, pues a lo mejor podemos ver cómo tenemos este primer material, que sería el que responde al tema principal, a la idea básica. Entonces estoy aquí con el verde, quiero quitar el color verde. Vale, aquí está. Entonces estaríamos con este material. Hasta ahí. Y luego tendríamos ese material que sería el más contrastante, que es el que se manifiesta con la escala ascendente. Y evidentemente la primera vez suena en modo abierto porque no tiene la cadencia perfecta, y la segunda vez, al tener esa prolongación, finalmente tenemos una cadencia perfecta auténtica, que se manifiesta de esta dominante que va hacia la tónica. Y esa dominante tónica pues realmente definen el gesto cadencial, que en este caso, bueno, se inicia desde bastante antes, porque tendríamos toda la cadencia desde aquí, con todas las funciones. Es una cadencia completa porque tiene su tónica, tiene su predominante, tiene la dominante aquí y finalmente tenemos la resolución en el primer grado como tónica y en estado fundamental con la melodía superior, que es muy importante.
sin resolución. ¿Esto qué implica? Que realmente, bueno, pues este tema B, cuando se repite, que lo tenemos aquí repetido, no necesita muchos cambios. Sí que hay un pequeño cambio porque podemos ver que tiene un ascenso melódico y convierte la tónica en una dominante del cuarto. Una vez que tenemos ese dominante del cuarto, tenemos el mismo gesto cadencial. Pero aquí, al igual que antes, empezaría a mitad de frase, a mitad de compás, esa segunda frase. Este tema B yo lo denominaría como un periodo, y es un periodo conclusivo, que en este caso es asimétrico, porque tenemos una ampliación cadencial en la idea del consecuente o en la idea contrastante. Entonces tendríamos la idea básica que se presenta aquí, tenemos la idea contrastante, repetición de la idea básica y luego la idea contrastante con una pequeña continuación. De idea básica, esta sería la idea contrastante. Aquí tendríamos la idea básica también, idea básica. Y esta sería la repetición de idea contrastante con continuación cadencial, bueno, ampliación cadencial. Y esa ampliación cadencial es esa resolución en mi. Una vez que tenemos esto, lo siguiente nuevamente vuelve a ser una cadencia, pero en este caso más condensada. La codeta yo la pondría como hecha de dos materiales. Por un lado tenemos el arpegio, que evidentemente se repite dos veces, y luego tenemos el ritmo, que este ritmo es un ritmo bastante característico incluso de la música popular irlandesa, que es el ritmo corto-largo, el ritmo iámbico, en el cual pues tenemos ese desfase o esa sensación de ritmo cojo, donde el pulso fuerte pues es el pulso más inestable y más corto. Y realmente es una inversión del ritmo de A, porque el ritmo de A es y el ritmo invertido. Como tal, bueno, la armonía en el bajo no tiene mucho misterio, es dominante tónica, repetida dos veces, pero la que calificaríamos como cadencia perfecta solo sería la última, que en este caso abarcaría este proceso, puesto que nuevamente solo allí es donde tenemos la nota fundamental, el primer grado en la melodía. Entonces esa sería la cadencia perfecta, el PAC. Entonces esto es una condensación del ritmo armónico y de la estructura y de la forma, el ritmo formal. Y lo que podemos verlo es como un pequeño periodo condensado o simplemente como una repetición de una pequeña semifrase dos veces. Pero al tener esa repetición exacta, bueno, podríamos ver por los materiales contrastantes que hay una especie de guiño hacia lo que sería la forma del periodo. Vale, dicho esto, pues podemos ver que es una exposición muy bien equilibrada, puesto que el tema A que tenemos aquí al comienzo, pues estaba manifestándose como una frase. Quizás para no confundirlo con los colores, voy a intentar en la transición no utilizar el rojo y el azul, vamos a utilizar solo los verdes y así podríamos diferenciar mejor dónde empieza una sección y dónde está la otra. Entonces, si usamos el verde, pues esto sería esta repetición. Aquí también tendríamos ese mismo tipo de guiño. Y en el caso del verde clarito, pues correspondería a estos motivos. Vale, entonces ya con eso pues tendríamos un poco cubierto o explicado lo que sería la exposición.
vemos que hay un tema inicial que se comporta como una frase, mientras que en el tema B es un periodo. En ambos casos, bueno, pues hay una cadencia perfecta, pero el segundo es el que es más conclusivo y además le sigue la codeta. Lo llamativo de esto, evidentemente, es que la transición, que es esta sección interna, se presenta en la recapitulación antes del tema A, y lo que realmente hace Martínez es copiar el tema, la transición, luego presentar el tema A y directamente seguirle con el tema B. El contraste entre los dos temas es bastante manifiesto porque podemos ver que hay un elemento común. El elemento común es el uso de estas escalas, pero en este caso las escalas son más rápidas porque son semifusas. La primera vez eran solo fusas, mientras que la segunda vez son semifusas. Entonces es un tema más ágil, más rápido, y esa rapidez se manifiesta también en el uso de los tresillos casi constantes, que aquí, bueno, pues no aparecían. Entonces hay una mayor agilidad, es más ágil, más rápido. Hay una constante rítmica que realmente, bueno, se perdía un poco al comienzo. El ritmo era más narrativo, tenemos un ritmo más narrativo, y en el momento cadencial es donde se aceleraba. Aquí realmente se produce algo contrario, porque el momento cadencial es cuando se detiene el ritmo constante que teníamos aquí del patrón. Al mismo tiempo, si vemos, este tema tenía una dirección muy clara, que iba hacia el la agudo, mientras que la segunda vez, pues es realmente descendente, es una dirección de movimiento melódico contraria a la inicial. ¿Podríamos entre ello entrever un poco el arpegio? Pues sí, podríamos ver cómo tenemos el mi, tenemos el si, y luego tenemos el arpegio de la mayor que nos lleva hacia el mi. Entonces es un movimiento descendente del perfil melódico. Todo esto, al igual que, bueno, en la mayoría de las sonatas, nos muestra que hay esa búsqueda de lo contrario, lo complementario entre el tema inicial y el cierre. En el tema inicial, pues tenemos incluso esa estructura más ternaria, mientras que en el tema B, pues es binaria. Y así podríamos seguir viendo, bueno, pues un gran número de discrepancias y diferencias que, bueno, hacen que estos dos temas se complementen también, sin excluir el hecho de que el acompañamiento es bastante parecido, pero aún así en el acompañamiento la primera vez tenemos ese movimiento quebrado, sube y desciende, y luego tenemos el comentario, mientras que ahora es un movimiento constante, el constante en la mano izquierda, que nos lleva hacia esa cadencia final. Entonces, todo esto sería un poco las características. Ya visto esto, vamos a centrarnos a comentar la sección central que nos falta del desarrollo, y lo primero que teníamos que hacer es, bueno, hacer un pequeño análisis armónico para ver por qué tonalidades pasamos. Por lo que podemos ver aquí, claramente estamos ya en fa sostenido menor. Y una vez hecho el análisis de las tonalidades, vamos a ver los materiales de los que procede este desarrollo. Por un lado, bueno, esto es fa sostenido menor, que es el relativo menor. Empezamos en mi mayor, que es la frase A transportada en su forma dominante.
Aquí volveríamos a la retransición. Vale, ¿cómo llegamos a la retransición? Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la retransición está en re mayor. Diremos, ¿y por qué re mayor? Porque si nos acordamos, la transición como tal empezaba en este acorde de mi mayor, que bueno, procedía desde la mayor. Entonces, no empezaba, perdón, con mi mayor, sino que con el cuarto de mi mayor, que es la mayor. Entonces, si tenemos el cuarto de mi mayor, que es la mayor, ¿cuál es el cuarto de la? El cuarto de la, cuarto grado de la mayor, es re mayor. Entonces, al aplicar la misma lógica, esto es el cuarto de la mayor. Antes teníamos el cuarto de mi y ahora tenemos el cuarto de la. Y este cuarto de la es el punto al que queremos llegar. Evidentemente, partimos de fa sostenido menor, que está aquí, que bueno, es una tonalidad bastante habitual para el desarrollo, y todo esto está en fa sostenido menor. ¿Qué es lo que hace Martínez? Martínez lo que hace es delimitar lo que nosotros podemos decir como una secuencia descendente que por tonos conjuntos pues nos lleva a través de segundas por fa sostenido, bajamos una segunda, estamos en mi, y bajamos otra segunda y estamos en re. Y es exactamente lo que podemos observar aquí. Entonces, este sería el modelo. Voy a llevarlo un poco a la izquierda porque creo que empezaría más bien con la melodía de la mano derecha. Y aquí tendríamos este motivo. Entonces, no hay mucho misterio, esto es simplemente una dominante que está prolongada y que va hacia la tónica. Y la tonalidad en la que vemos todo esto es fa sostenido menor. Luego, esto mismo se produce en una segunda descendente, mi mayor. Entonces tenemos un modelo y esto sería una repetición, una segunda descendente. Y al tener la repetición, pues nuevamente se confirman las mismas funciones de dominante que va hacia tónica. Estamos en mi mayor. Y luego, finalmente, vemos que se baja una vez más, es decir, una repetición descendente segunda, una segunda descendente de nuevo. Si bajo mi, una segunda para abajo, tengo re. Y nuevamente dominante tónica en re, que nos lleva a ese cuarto grado, que es el acorde re mayor, pero que al mismo tiempo es el cuarto de la y es de donde partimos. Entonces, este movimiento de carácter armónico, que es realmente un descenso, pues también se le podría ver como una ampliación de ese movimiento más general que teníamos de escalas, ¿no? Y si aquí lo vemos, pues el descenso escalístico es bastante claro en la mano derecha, pero también hay un ascenso melódico en la mano izquierda que nos lleva desde el do hacia el fa, desde el mi del si hasta el mi y del la al re. Si conectamos todas estas notas, también podríamos ver lo que se conoce como círculo de quintas, que es la serie de quintas que va de do a fa, si, mi y la, re. Y esta progresión, pues, es una progresión por círculo de quintas. Y estas quintas también, bueno, se pueden ver un poco en la mano derecha por una armonización por décimas. Tenemos el mi que se armoniza con el do, entonces es una armonización por décimas. Y de la misma manera esa escala continúa mi, fa, sol, la, si, do. Esta escala tenemos aquí por décimas y luego continúa. Y aquí igualmente pues tenemos la escala del do al re. Del do, re, mi hasta el fa. Del do al fa. Esto implica que también podría verse como un círculo de quintas secundario. Porque tenemos esa armonización. Vale, vamos a señalarlo finalmente con los colores que tenemos en la transición, que sería este
verde que tendríamos para el modelo, y la repetición pues le vamos a dar el color más clarito, que tenemos una repetición por aquí y una última repetición por aquí. De hecho, podríamos incluso decir que el do sería más bien el final del modelo y la repetición empieza a partir de aquí, a partir del si, puesto que el modelo inicial empezaba en un do, segunda, ¿vale? Es llamativo que Martínez use, y esto hay que comprobarlo si es cierto, pero tenemos estos cambios de trinos, es decir, primeramente tenemos trinos descendentes, pero aquí podemos ver un mayor número de trinos, y esto podría implicarse también que, bueno, pues buscamos más densidad previa a esa retransición a la que vamos a llegar antes de la recapitulación, ¿vale? Bueno, en la retransición este gesto cadencial había que comentarlo, pero no lo hicimos en su momento. Eso sería la tónica, primera inversión, que va al cuarto grado, y esto nos lleva hacia la dominante, cuarta y sexta cadencial, que nos va a un estado fundamental. Y el movimiento como tal del bajo es, bueno, ascendente. Do, re, mi, que va hasta la dominante. El material del que sale esta secuencia lo vamos a ver ahora, pero primero vamos a analizar un poco esta sección. No es muy compleja armónicamente, simplemente tenemos la tonalidad de fa sostenido menor, que es un poco más compleja a leer, pero tenemos como punto de partida la tónica, que va hacia una dominante invertida, en este caso, bueno, pues sería un más 6, que llega a ser aquí la tónica de nuevo, y nuevamente tenemos esa dominante. Entonces, esta primera parte, con esas dominantes así más invertidas, yo me atrevería a verla como prolongación, implicando que estas dominantes, bueno, pues no tienen una función, un carácter funcional a macroescala, sino que sería más bien, bueno, pues una manera de enriquecer la armonía, siendo la armonía base, la armonía de tónica, sobre la que se está desarrollando esta prolongación. Entonces, tenemos una prolongación del área de tónica. De tónica visto desde fa sostenido menor, o del área del relativo menor visto de la mayor. Relativo menor de la mayor. Todo esto lo hemos visto desde fa sostenido menor. Tiene que quedar bastante claro para que no haya confusiones. Vale, visto esto, una vez que llegamos aquí hay una especie de guiño hacia un círculo de quintas. Entonces, esto habría que analizarlo con cuidado. Tenemos el fa que va al si, el mi que va al la, el re que va al sol y el do que va al fa. Entonces, eso sería una progresión de carácter secuencial. Y esta progresión secuencial, pues no es otra cosa que una armonización del círculo de quintas. ¿Lo hace de forma exacta? Bueno, no, pero sí que hay una especie de modelo de repetición que vamos a intentar ver porque nos ayudaría un poco a entender mejor la estructura. Entonces, si no me equivoco, podríamos decir que el modelo empezaría aquí y a partir de aquí tenemos una repetición, una segunda descendente, y nuevamente a partir de aquí tendríamos la tercera repetición, que sería la más libre y es la final. Entonces, estas las voy a separar un poquito. Tendríamos el modelo, que se presenta aquí, la repetición de la segunda descendente y una repetición, nueva repetición de una segunda descendente. Y esto
Bueno, realmente el mi que he señalado arriba, que bueno, también está aquí, pero tendría más sentido, ya que estamos viendo la unidad, pues verlo en la misma voz. Y está aquí también presente. Entonces voy a quitarlo de la voz superior, porque el bajo está haciendo fa, si, mi, la, re, sol, do, fa. Y aquí podríamos ver, bueno, hay bastantes elementos que le dan unidad. Uno de ellos siendo ese movimiento del que ya hablábamos, paralelo del descenso, aquí, que realmente es lo que explicaría, bueno, pues por qué aparecen estas otras notas, y nos ayuda un poco a conectar con el otro material que teníamos. Entonces, vamos a señalar esta progresión. Bueno, al igual que aquí tendríamos este material que se vuelve a repetir, que sería su repetición, pues al igual, ahora aquí con estas dos repeticiones tendríamos el desarrollo de este primer material. Y luego lo que sigue sería una repetición también exacta de esta semicadencia, que bueno, vuelve a repetirse aquí y es donde se produce este bello solapamiento de ya una nueva secuencia y el final de la precedente. Entonces ahí tenemos las dos secuencias conviviendo y quizás, bueno, podríamos darle un tono adicional oscuro aquí, bueno, ya quizás demasiado, pero creo que se entiende que ahí es donde se solapan. Entonces aquí hay un solapamiento o encabalgamiento de secuencias. Y lo que realmente tenemos aquí es simplemente una semicadencia. Entonces sería una progresión cadencial, un proceso cadencial en el que tenemos la tónica que va hacia la dominante, la tónica que va hacia la dominante, que ya la teníamos puesta aquí. ¿Vale? Entonces eso sería el desarrollo. Tenemos una primera parte que podemos llamar C1 de desarrollo, pues tenemos la letra C, C1. Tenemos aquí un C2 que realmente abarca, bueno, toda esta primera parte, y el C3 que desde mi punto de vista empezaría con las secuencias. Y a partir de ahí tenemos la retransición con todas sus diferentes partes. Vale, ¿de dónde surgen los materiales en los que se basa C2 en este caso? Pues vamos a verlo. Por un lado, claramente tenemos los trinos que son procedentes de T3. Entonces, esto es un desarrollo de T3. T3 inicialmente era esto. Y ahora tenemos vale. Luego, este material serían unos 6 sillos que van hacia un ritmo con puntillo que le siguen las fusas. Como tal, el ritmo del puntillo con las fusas lo teníamos un poco ahí, pero una progresión exacta en la que veamos 6 sillos y fusas creo que no hemos visto, porque las de aquí son semifusas. Entonces, sería esto una especie de mezcla del fragmento cadencial, de este fragmento que teníamos, bueno, no, de la idea básica en la que teníamos. Eso sería el desarrollo de la idea básica. De idea básica del tema A. Esto es desarrollo de transición. Luego tenemos este material. Esto nos recuerda un poco con esa mano izquierda al T4. Entonces la mano izquierda claramente es T4
La mano derecha sí que sigue siendo T3, los materiales. Y el movimiento este que tenemos de los tresillos nos podría recordar un poco el planteamiento que tiene la transición, pero sí que es cierto que parece ser que es la primera vez que se presenta como tal este material. Entonces, ¿qué es lo que podría ser interpretado? Bueno, este material, concretamente en la mano derecha, yo me atrevería a verlo más que como un material nuevo, como un desarrollo invertido de ese T4. Entonces tendríamos esta inversión de T4. Y esta escala en 6 sillos, bueno, pues sigue siendo esa idea básica de A. Vamos a ver si hay algún seisillo descendente, pero como tal no me acuerdo de haber visto. Bueno, están estos ascendentes, que es el T1. Pero evidentemente son diferentes, porque hay nota repetida y aquí no hay nota repetida. Entonces está más próximo de ese desarrollo de la idea básica que tenemos al comienzo. ¿Vale? Entonces eso sería realmente todo lo que tenemos aquí. Sin duda, bueno, es una pieza escrita con extrema delicadeza y sutileza y un lenguaje armónico muy bien cuidado y elaborado. Pero bueno, es una pena, evidentemente, que bueno, pues esta música se desconozca y no sea interpretada lo suficiente. Bueno, se espera que también este vídeo haya contribuido a dar a conocer a la música de Ana Martínez y también bueno, a hacer un poco una iniciativa de recuperación de este tipo de repertorios. Concretamente para los compositores, una de las lecciones principales que podemos sacar de esto es este planteamiento tan innovador que tiene de la forma sonata. Y la vamos a resumir aquí a lo mejor con un pequeño esquema. Entonces tenemos la exposición, donde tenemos A, transición, B, y luego tendríamos el desarrollo, que realmente, bueno, tiene su primera parte que sería un desarrollo de A, desarrollo de, tenemos C1, C2, C3, pero luego lo novedoso es hacer esta transición en un planteamiento en el cual la estamos transportando hacia arriba. Y luego tenemos la recapitulación, donde sí que es cierto que se resuelve la disonancia estructural, pero eso tenemos A y B, sin transición. Y eso, bueno, es bastante llamativo y sería, bueno, digno de considerar explorar esta forma más en profundidad, incluso, bueno, en sus unidades más modernas, y ver el potencial que tiene. Porque sí que es cierto que reutiliza todos los materiales. Podemos ver que tanto A como B aparecen en los dos lugares, pero lo llamativo es que la transición aparezca de forma previa, como esta retransición. Y luego el desarrollo, que es un poco esta sección intermedia, pues explora sin duda lo que es lo más importante, es el relativo. Entonces tenemos ahí el relativo y aquí tendríamos la tónica y la dominante, y en la recapitulación es todo tónica y tónica. Y la retransición, que era un poco esa dominante, se convierte ahora en una predominante que nos lleva hacia la dominante. Y de ahí tenemos el gesto cadencial que se produce ahí. Entonces, esa sería un poco la estructura. También es muy enriquecedor ver cómo en esta pieza pues hay una variedad de ritmos. Bueno, es bastante característico en lo que es las sonatas de Haydn y también de Mozart, pero principalmente eso se parece mucho a Haydn, con todos estos planteamientos de ritmos con puntillo, esa variedad constante. Y es probable que de hecho haya alguna sonata de Haydn que tenga un incipit que, bueno, sea bastante parecido a esta idea básica. Luego, lo que es el planteamiento a nivel contrapuntístico, pues también nos da ideas de esas inversiones que podemos utilizar en más ocasiones. Y luego, bueno, lo otro sería esa idea que vemos en todas las piezas que están bien escritas, que es contraponer los temas A y B de una manera
En este caso es bastante sutil y elegante, pero complementaria. En este caso pues veríamos como el tema A ascendía, el tema B tenía un movimiento descendente, A tenía un bajo en el que había un movimiento rítmico, sin embargo el tema B es constante y demás. También a nivel formal, pues lo primero era una frase, esto es un periodo. Y luego para el desarrollo sí que es cierto que nos da algunas texturas que creo que simplemente ya desde el punto de vista compositivo son muy interesantes, como estos trinos. Que requieren de su destreza técnica para poder ser interpretados, pero también esa manera de concadenar secuencias y progresiones, repeticiones en eco en este caso, con el inicio de una nueva secuencia que, bueno, de una manera muy clara nos lleva de un sitio a otro, es decir, que había una claridad estructural magnánime en este sentido, teníamos claramente el relativo, bajamos por segundas, llegamos a re, ¿por qué re? Porque es la retransposición de ese la mayor inicial para después hacer solo la recapitulación sin tener que presentar la transición nuevamente. Entonces tenemos aquí la recapitulación. Y luego, bueno, también me gustan mucho estos ritmos, el ritmo yámbico, que creo que, bueno, le da bastante contraste. Y una escritura que últimamente, bueno, pues no se está viendo mucho es esa alternancia entre semifusas, fusas, corcheas y tresillos de semicorcheas. Claramente no es una sonata que está vista para ser interpretada en el sentido moderno del 4x4, donde veríamos 1, 2, 3, 4 en allegro, sino que realmente hay un ritmo muy pausado y realmente el pulso parece ser la corchea, claramente, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Esto qué implica? Y esto también es una cosa que los compositores cuando empezamos a trabajar muchas veces tenemos esa cuadratura y aplicamos la forma de una manera excesivamente rígida. En este caso podemos ver cómo en esta sonata se empiezan algunos temas a mitad de frase y eso lo teníamos claramente aquí con el tema B, que bueno, volvía a repetirse con esa repetición a medio compás e incluso cuando aparece la retransición pues aparece a medio compás igual que esta recapitulación y no pasa nada, es decir, no intenta la compositora en este caso compensar ese desajuste, sino que se aprovecha de él para darle una mayor variedad y diversidad a lo que sería el lenguaje de la pieza. Bueno, y ya sin nada más, pues esto sería todo. Les agradezco por su atención y bueno, nos veremos en el próximo vídeo la semana que viene. Si desean acceder al PDF de esta partitura, lo pueden hacer a través de Patreon y les deseo una semana productiva de análisis, composición y en este caso, pues música de Ana María Martínez.